Bendiciones. La Biblia nos enseña que hay dos leyes diferentes. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Los 10 mandamientos de Dios los escribió el mismo Dios. Y esto dijo después de entregar los 10 mandamientos para todo el pueblo, no solo para Moisés. Por eso ahí dice, para todo el pueblo. Ahora, ¿dónde colocó Moisés los 10 mandamientos después que Dios se los entregó? Los colocó en el arca. Miremos Deuteronomios 10:1-5, los colocó en el arca. Deuteronomio 10:1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las piedras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió Dios en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Estas tablas donde están los 10 mandamientos fueron colocadas en el arca. Dios habló los 10 mandamientos, Dios los escribió y Dios se los escribió al pueblo, los escribió en tablas de piedra y se las entregó a Moisés para que las colocara en el arca. Pero según la Biblia se demuestra que hay otra ley. Deuteronomios 31:9. Se demuestra que hay otra ley. Y escribió Moisés esta ley. La escribió Moisés y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Esta ley Dios se la dio a Moisés y Moisés se la entregó a los sacerdotes. Esta ley la escribió Moisés, dice la Biblia, y se la escribió a los sacerdotes y la escribió en un libro. Miremos Deuteronomio 31:24. 31:24 de Deuteronomio. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirlas, las escribió Moisés en un libro. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Dónde colocó esta ley? En la otra se dice que Dios le entregó las tablas a Moisés y Moisés las colocó dentro del arca. Aquí, ¿qué dice? Y las colocó al lado del arca. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 31:26. Dice, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Dos leyes diferentes, la una dentro del arca, la otra al lado del arca. Ahora, es claro que son dos leyes, y la ley ceremonial, que es esta que estamos hablando, no fue hablada directamente al pueblo, sino de Dios a Moisés, y Moisés directamente habló con el pueblo. En la otra sí, Dios mismo directamente habla con el pueblo. Todos los mensajes de Dios siempre fue así. Él escogía a alguien que diera el mensaje al pueblo. Pero los 10 mandamientos Dios mismo lo dio directamente al pueblo.
Éxodo 19:11. Éxodo 19:11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Directamente los 10 mandamientos es claro que Dios se lo dio directamente al pueblo. La otra ley no, Dios se la dio a Moisés y Moisés a los sacerdotes y de ahí iba al pueblo. Y la una fue dentro del arca colocada en tablas de piedra, la otra escrita en un libro al lado del arca. Es claro, hay dos leyes en la Biblia, una dada por Dios directamente al pueblo, escrita por Dios en tablas de piedra colocada dentro del arca del pacto, la ley moral, los 10 mandamientos. La otra ley escrita por Moisés no fue escrita en tablas de piedra, sino en un libro. Fue dada a Moisés por Dios y de Moisés dada al pueblo y fueron colocadas no dentro del arca, sino al lado del arca. La ley moral, el propósito de esta ley es mostrar el pecado. Ahora, si esta ley fue clavada en la cruz, ¿cómo sabemos si estamos en pecado? La ley debió existir antes para poder mostrar el pecado y cuando Adán y Eva pecaron, el resultado fue la muerte. Eso está en Romanos 3:20, Romanos 7:7, Romanos 6:23. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es pecado? Transgredir la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo me libro de la muerte? ¿Cómo me libro si he pecado por transgredir la ley de Dios y debo morir, según lo que dice la Biblia? Solo por la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero esto no es como muchos dicen y piensan de que el Nuevo Testamento dice que somos salvos por gracia, por la muerte de Jesús, y que en el Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley, porque esta ley era solo para los del Antiguo Pacto. ¿Acaso alguien se salva por guardar la ley? No, yo no me salvo por guardar la ley. Entonces, ¿para qué guardar la ley? Porque es un mandato de Dios. Y si yo creo en Él, guardo, obedezco todo lo que Él me pide. Y ahí yo me doy cuenta por medio de estos 10 mandamientos si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y guardo los 10 mandamientos por amor a Cristo, porque cuando cometo una falta, un pecado, la ley me muestra que lo que hice está mal delante de Dios, porque es la ley la que juzga, es la que me muestra y me lleva a recordar todo el sufrimiento, todo el pago que hizo Cristo por mí. La ley es una unión entre mi comportamiento, mi proceder y Cristo. Gálatas 3:24 que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para unirnos, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es claro. ¿Cómo se salvaban? Entonces, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento por medio de Cristo? Claro que sí, claro que sí. Pero si Jesús, o sea, se pregunta uno, pero si Jesús no había muerto ni derramado su sangre en favor de ellos. Miremos qué dice Levíticos 1, del 1 al 4. Dice, Levíticos 1:1, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. El animalito era el que representaba a Jesús. Vamos a mirar.
Cuando alguien, esto era lo que debía hacer el pecador y librarse del pecado. Cuando alguien pecaba tenía que morir por transgredir la ley, que fue lo que Dios dijo. Ciertamente morirán, le dijo Dios a Adán y a Eva, si ustedes me desobedecen. Pero Dios en su inmenso amor, ¿qué dijo Dios? Cuando alguien pecaba tenía que morir por transgredir la ley, como Dios le dijo a Adán. Pero Dios en su inmenso amor y su inmensa misericordia dijo esto o permitió esto, que cuando alguien pecaba tomara un animal y que fuese macho, vacuno, como dice ahí, o ovejuno, y lo sacrificaba, y en lugar de morir el pecador, la persona, moría era el animalito, que no había hecho nada. ¿Qué dice en Hebreos 10:4? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sigamos mirando. Esta sangre no quitaba el pecado. Entonces, ¿para qué lo hacían? Si no, si no servía de nada. Este era el concepto de casi todo el mundo. ¿Para qué lo hacían si esa sangre, si ellos no se iban a salvar? Dios les mostraba al pecador de que ese animalito inocente era una imagen, un símbolo del verdadero Cordero que iba a derramar su sangre. Todos estos sacrificios eran sombra, era una idea de lo que iba a suceder más adelante, pero si ningún pecado era quitado por ese sistema, entonces, ¿cómo eran perdonados? Grande es el poder y la grandeza de Dios. Eran perdonados por la promesa que Cristo iba a venir y que iba a ser sacrificado, pero sin pasar esa promesa nadie podía ser salvo. Y si el Señor Jesucristo no hubiese venido, se hubiera perdido todos esos sacrificios y nadie se hubiera salvado, nadie. Millones de muertes de animales inocentes sacrificadas se hubieran perdido, porque la promesa del perdón estaba basada en el Mesías que iba a venir. Cuando la persona pecaba, en lugar de morir él, el que se sacrificaba era el animalito, porque él representaba, era un acto de fe. Eso es como el bautismo. Eso es como el bautismo. El bautismo es algo simbólico. Y cuando yo me sumerjo en el agua es como si muriera, pero yo no muero. Yo me levanto, o sea, pero es un acto simbólico. Igual, ellos mataban el animalito que representaba al Señor y en lugar de morir ellos, moría el animal. Todo esto era como un sistema de deuda. Y cada vez que alguien pecaba y el animal moría, Jesucristo representaba el pago y la persona moría con la esperanza de que el verdadero Cordero de Dios iba a venir y sería rescatado y perdonado cuando fuese el tiempo de la resurrección. Y esto se demostraba cuando el pecador sacrificaba al animal. Era un acto de fe. Sabía que en ese momento no eran perdonados, pero creía de que Cristo vendría y los rescataba. Todos esos pecados acumulados de todos los arrepentidos recibirían el verdadero perdón. ¿Qué dice Isaías 53, 3, 7? Isaías 3:7. Esto lo escribe el profeta antes de que Cristo viniera. Es una profecía. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo dijo,
yo pagaré todos esos pecados, los clavaré en la cruz, los clavé en la cruz, y todos esos pecados son perdonados por mi sangre, dice el Señor, que dice Colosenses 2, 13, 15. Colosenses 2, 13. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Porque Jesucristo era el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De todos esos sacrificios, de esa ley ceremonial. Ahora Jesús legalmente iba a quitar todos esos pecados. Por eso cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Porque ¿quién lo rasgó? Dios. Mateo 27:51. Esto significaba que el sacrificio y ofrendas había terminado. La ley ceremonial había terminado. El acta de los decretos que habla ahí en Colosenses es hablando no de la ley moral, no de la ley de los mandamientos de Dios, sino de la ley ceremonial, que era la que apuntaba a Cristo. Esto significaba que el sacrificio y la ofrenda habían terminado, la ley ceremonial, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se había entregado hasta la muerte y así cumplir con la promesa. Todo lo que Cristo clavó en la cruz fueron todos esos sacrificios. Colosenses 2:14, Deuteronomio 31:26. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Deuteronomio 31:26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este libro estará allí por testigo entre nosotros y el Señor Jesucristo de que Él clavó, quitó todos esos decretos, todos esos mandatos. ¿Qué dice Colosenses 2:16? Por tanto, nadie juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este pasaje de la Biblia no hace referencia a la comida cotidiana, a la comida normal. Está hablando de las comidas, bebidas que se hacían con los sacrificios, que eso está en Levíticos y todos los sacrificios que se hacían. Ejemplo, en cada sacrificio se utilizaba el vino. ¿Qué representaba el vino? La sangre de Cristo. Y las comidas, harina, panes se ofrecían durante cada sacrificio. Hebreos 9:9. ¿Qué dice? Hebreos 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Todo esto era hasta la venida del Señor Jesucristo, porque Él sí era el verdadero Cordero que quitaba el pecado del mundo y que Él iba a morir una sola vez y para siempre. Todo esto apuntaba en Él, a la venida de Cristo. Igual habla de días de fiesta. En Levítico 23 estaba que la fiesta de la Pascua, pan sin levadura, primicias, Pentecostés, trompeta, expiación. De tabernáculos, habla igual de luna nueva, en Números 11, en Números 28, 11, 15, también habla de los días de reposo. Pero era que existían también sábados anuales y se guardaban.
era parte, todo esto era por, en base a esas ceremonias que se hacían por esos sacrificios. Todo esto representaba los sacrificios. Hablan de 7 sábados ceremoniales. ¿Qué dice Colosenses 2, 16, 17? Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Era refiriéndose a todas esas cosas que se hacían para poder ejecutar todos esos sacrificios que apuntaban a la venida del Señor Jesucristo. Miremos un detalle aquí. El sábado, hay que estudiar bien, el sábado no fue dado antes, el sábado fue dado antes que el hombre pecara. Y el sábado no fue solo para los judíos, y están los 10 mandamientos. Porque si esto fuera así, entonces la promesa de la venida del Mesías sería solo para los judíos. Y todas esas promesas serían solo para ellos. Y no es así porque Cristo vino para presentarse y salvar toda la humanidad. El diezmo sería solamente entonces para los judíos. Dios nos ha dado la ley moral y la escribió en nuestros corazones para que nunca se nos olvide. Eso está en Hebreos 8:10. Hebreos 8, mire lo que dice Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué dice Ezequiel 36:26? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. El conflicto final será sobre la adoración a Dios o a la bestia, Satanás. En el libro de Apocalipsis sobresale de que el conflicto final de este mundo va a tener que ver con la adoración por un lado, Dios, que es nuestro creador y exige que lo adoremos como único y verdadero Dios. Y hay otro poder que también exige adoración, la bestia. El conflicto final será entre adorar a Dios y la bestia, y la adoración, ¿dónde se fundamenta? En los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. La bestia lanza ataques sobre estos mandamientos. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 3, 4? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice que toda la tierra adorará a la bestia. El segundo mandamiento dice, no harás imágenes ni te inclines a ellas. ¿Qué dice Apocalipsis 13:14? Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una bestia que se levanta hace una imagen de la primera bestia y mandará a todos a adorar esta imagen. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? No harás imagen ni te inclines a ella. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Y qué dice Apocalipsis 13:6? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. Dice, la bestia blasfema el nombre de Dios. Ahora, blasfemar no es hablar mal de Dios,
es hacerse creer que es Dios. Y blasfemar es hacerse pasar por Dios, creerse Dios. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Es sobre adorar al Creador y recibir su señal, que es sobre el día de reposo. Pero la bestia va a querer apoderarse de esta adoración, pero hay un pequeño pueblo. Siempre el Señor ha tenido un pequeño pueblo, un remanente que permanece fiel y no se rinde y va a guardar los mandamientos que son el fundamento y el principio de la oración. Todos estos conflictos, guerras, tienen una señal, los que siguen a Dios y tienen su sello en la frente, pero la gran mayoría de la gente recibe la marca de la bestia. Ahora, si yo no sé quién es esa bestia, voy a terminar adorando a la bestia. Hay que estudiar para saber quién es, qué es. Este es adorador a Dios y recibirá su sello. Adorar a la bestia recibirá su marca. Apocalipsis 14:4. El conflicto final es por adoración. Hay que saber distinguir a quién verdaderamente estamos adorando y si le estamos adorando en verdad como Dios dice que le adoremos. Hay dos leyes en la Biblia. Esto está mostrado. El enemigo quiere desviar todo y enseñan que cuando Cristo murió, clavó todo en la cruz. Y no tenemos que guardar la ley porque esto era para los judíos y que ahora vivimos es por gracia. Hay que tener mucho cuidado, mirar qué fue lo que el Señor en verdad clavó en la cruz y qué es y para qué y cómo debemos actuar y saber si de verdad lo que estamos haciendo es correcto. Pero la Biblia no enseña esto y dice que hay dos leyes, como se habla desde el principio, cuando empieza el video hablando, que eso lo muestra la Biblia. O sea, eso no lo digo yo, sino eso lo dice la Biblia. Hay dos leyes, la ley moral de Dios, el carácter de Dios, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial de Dios, que es la cura, que es la que nos enseñaba, la que nos mostraba que iba a venir el Salvador del mundo y que Él iba a venir a morir una sola vez y para siempre por toda la humanidad. Pero vuelvo y aclaro, Él murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad será salva. Porque ¿quién será salvo? Solo aquel que va a Él y se bautiza en el nombre de Él y entrega su vida a Él y vive siempre en Él. No que yo me bautizo y ya, no. Yo me tengo que bautizar y tengo que de ahí en adelante servirle al Señor, serle fiel, porque si no yo me voy a perder. El hecho de que yo me bautice no me garantiza que yo me salvo. Yo tengo que mantener fiel hasta que o venga el Señor Jesús o yo muera. Cuando yo muera, si yo muero en el Señor, cuando Él venga voy a resucitar en Él, con Él. O si yo estoy vivo cuando Él viene, estar preparado para poderme ir con Él. Así de sencillo y así de claro es la palabra de Dios. Bendiciones.